Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Yo soy su anfitrión Arturo Duponte y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre la divisiva novela Contraluz, escrita por el misterioso autor de culto norteamericano Thomas Pynchon. Hoy me acompaña mi colega booktuber del canal Penny Line. En su canal, hace muy poco estrenó una reseña sobre El hombre del castillo de Philip K. Dick. Esta novela, al igual que la que cubriremos el día de hoy, pertenece al género de la historia alternativa, debatiblemente. No la tenía en mi mapa literario y ahora, gracias a su excelente video, sí lo está. En ella menciona que es la segunda vez que lee la novela de Philip K. Dick y que ahora la ha llegado a disfrutar incluso más. Esa es siempre la mejor señal que caracteriza a la literatura que no envejece. En la descripción encontrarán enlaces hacia el canal de Penny y su reseña sobre El hombre en el castillo. No la puedo recomendar lo suficiente. Y mientras pasean por su canal, denle clic al botón rojo de subscribe para recibir nuevas reseñas de Penny sobre cómics, manga y literatura todas las semanas. Penny, ¿cómo está el día de hoy? Bueno, pues estamos en Barcelona, que aquí ya ha oscurecido y bueno, estamos bien. Esta es Penny, por cierto, y yo soy Mary, el canal evidentemente empezó con ella y por eso está aquí. Para que entremos todos en contexto, voy a leer una breve sinopsis de la novela Contraluz. A su particularísima y sugerente manera, Thomas Pynchon recrea la historia del mundo desde la Exposición Universal de Chicago de 1893 hasta los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Cientos de tramas entrelazadas trasladan al lector desde los conflictos laborales en las minas de Colorado hasta el Nueva York finisecular, para pasearlo por Londres, Venecia, Siberia, el México revolucionario y el Hollywood de la era del cine mudo, entre otros muchos escenarios. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo llegó usted a la novela Contraluz y cuáles fueron sus primeras impresiones al respecto? Bueno, la primera impresión de cuando empecé a leer el libro es de dónde me he metido, ¿no? Está claro, y creo que es una reacción que tiene que tener todo el mundo cuando lee este tipo de libros que son extraños por sí mismos. A mí personalmente me lo recomendó mi profesor de inglés en este momento, hace más de 10 años, pero me dijo, tarda un tiempo en leértelo porque yo ahora me lo estoy leyendo y me está costando. Y dije, bueno, pues yo esperaré aún más porque tengo que decir que mientras tú te lo has leído en castellano, yo me la he leído en inglés, por lo que tenemos las dos partes. Y ciertamente, o sea, si me lo hubiese intentado leer entonces, aparte de que creo que habría cosas que no habría terminado de entender porque hay un vocabulario muy específico, realmente es un libro que, claro, te trastoca el cerebro, por decirlo de algún modo, que te lo hace papilla. Es algo que he escuchado y he leído de muchos críticos de cuando leyeron el libro. Uno que me hace mucha gracia, que no le gustó nada, porque precisamente por el tipo de libro que es que tiene el tamaño de una tostadora y no me tuesta el pan. O sea, ¿qué hago con este libro? Es que me reí muchísimo cuando lo leí. Está claro que es un libro que genera críticas muy adversas porque o gusta mucho o no gusta nada. A mí me genera 50%, por decirlo de algún modo, porque hay momentos que se hacen muy difíciles, pero hay otros que son muy brillantes y son muy disfrutables. No sé qué piensas tú. La primera novela de Pynchon que leí no fue esta. Ya había leído una anteriormente que se llama Al Límite y tengo entendido que Al Límite, al igual que otra que se llama Vicio Heredado, son sus dos novelas más accesibles o de mayor accesibilidad. Las novelas que los expertos o los pinchoneanos normalmente recomiendan. Así que tuve esa buena fortuna, tuve eso a mi favor. A pesar de que se dice que Al Límite es la novela más accesible de Thomas Pynchon, aún así la encontré difícil de leer, pero la disfruté un montón. Así que cuando entré a Claroscuro, ya reconocí el lenguaje de Pynchon y la verdad es que la amé. La amé y amé leerla. La verdad es que es una novela que, sin lugar a dudas, permite espacio para el debate. Es una novela que se puede discutir. Entiendo por qué muchos críticos la despreciaron, muchos críticos no gustaron de ella, pero entiendo el punto por el mero hecho de que lo que mencionó usted anteriormente, el lenguaje de Pynchon es muy denso, es muy, muy, muy complicado y laberíntico. Y la narrativa también, porque claro, o sea, no sigue de forma lineal, salta de personaje en personaje, no siempre encuentras el enlace. Yo empecé muy mal, como dije ya en mi vídeo de Contraluz en mi canal, porque es la primera novela que leí y no debería haber empezado por allí. Sin embargo, tengo interés por leer otros libros de Pynchon, porque es lo que te digo, que tiene momentos muy, muy brillantes y por suerte no es el primer tipo de este libro, o sea, de este tipo de literatura que leo. O sea, ya había leído otras cosas muy densas, que eso también ayuda. Es evidente que si coges este libro como entrada al posmodernismo,
es el último que coges, así que no te lo terminas y que probablemente no pasas de la página 100. Y a mí, con este libro, cuando empieza con Los chicos del azar, ¿no? Me dijiste que se llamaban Los Champs of Chance, y claro, no entendía nada porque encima como hay, o sea, metaliteratura, porque se hacen referencia a ellos mismos, a sus propios libros que existen dentro del libro, me volví loca porque había mirado la bibliografía de Pynchon antes y digo, pero si este hombre no tiene estos libros, o sea, ¿de qué me estás hablando? Porque hace referencia incluso al año de publicación o al título y demás, y no entendía nada. O sea, me volvía loca, o sea, pero completamente loca. Luego, claro, vas entrando y van conectando con otros personajes y ya lo vas entendiendo más, pero realmente, o sea, puedo decir perfectamente que las 100 primeras páginas vas súper perdido por el mundo, bueno, por el mundo del libro. Me alegra que haya mencionado lo de la autorreferencia, porque bueno, eso es una característica del posmodernismo, es que se hace referencia a sí mismo constantemente y le recuerda al lector de que uno está leyendo una novela. Y es cierto que al principio, en las primeras páginas, de hecho, porque hoy leí el principio y el final, o releí el principio y el final. Y es cierto que en las primeras páginas, inmediatamente la novela hace referencia a los chicos del azar en el viejo México, o los chicos del azar en contra de Frankenstein, o los chicos del azar en las aventuras en Siberia. Y son estos libros, es como una especie de bibliografía falsa. Por suerte, como ya conocía algo de Pynchon, de inmediatamente sí supe que era como una especie de chiste, y la verdad es que yo sí lo disfruté. Eso a mí me atrapó de inmediato. Y no fue hasta mucho después que empecé a sacar la teoría personal, pues de que creo que otros críticos la comparten, la idea esta de que la novela es una especie de parodia y las referencias a los chicos del azar y sus otras aventuras en sus novelas ficticias es una especie de parodia o de burla hacia la serialización que los personajes de los chicos del azar, estos personajes de los que hablamos, son estos aeronautas que viajan alrededor del mundo y tienen aventuras y trabajan para Nikola Tesla y trabajan para una organización secreta que se llama La Jerarquía. Es decir, es como una especie de Julio Verne posmoderno. Y bueno, eso a mí, la verdad es que en lo personal sí me llamó la atención, pero puedo ver cómo puede ser un poco confuso desde un principio, pues, porque estos libros... No, sí, de hecho, para mí, Los chicos del azar tienen de mis partes favoritas del libro, ¿sabes? Una vez lo coges, porque además es como tú dices, que representan todo lo que no son el resto de personajes del libro, de las historias, ¿no? Porque tienen que ser perfectos, no pueden decir ni palabrotas, tienen que estar impecables en todo momento y no mediar en los asuntos de los terrestres, por decirlo de algún modo. Y es donde se dan las cosas más fantásticas, ¿no? Tienen un perro que no solamente habla, sino que lee. Ezequiel leería Pynchon, ¿no? En la realidad, porque Ezequiel lee los libros gordos. Y hay un momento también que atraviesan la Tierra, que es un recuerdo de Julio Verne súper claro, y ayudan a los que viven dentro de la Tierra a luchar contra los gnomos o alguna cosa así. Y claro, realmente es el contrapunto al resto del libro, que son todos personajes sucios, por decirlo de algún modo, en el que hay mucho sexo, porque una de las características de Pynchon precisamente es el uso del sexo. Y los chicos del azar están aquí y el resto están incluso más abajo que la población, porque es como la peor parte de la población. Incluso para mí, los anarquistas, que es quien, desde mi modo de ver, es quien Pynchon está intentando idealizar, para mí tienen muchísimos fallos y están por debajo de la media de la población. Creo que no hay ningún personaje que sea completamente al gusto del lector, ¿no? Por mucho que tengan que haya muchos personajes distintos. Una de las cosas que he leído, por ejemplo, que critican muchos, es que ninguno de los personajes de Pynchon tiene profundidad. Al haber tantos yo no creo que sea así, o sea, yo creo que sí que tienen profundidad, simplemente tienes que saber leer el subtexto y lo que está pasando, y precisamente por leer el subtexto no puedo congeniar con ninguno de ellos, aunque sí que encuentro contradicciones dentro de cada personaje. Bueno, no sé, ¿tú qué piensas? Encuentro muchísimas contradicciones en los personajes, estoy totalmente de acuerdo con vos en eso. Y también estoy de acuerdo en que Pynchon no humaniza a sus personajes. Él es un autor que en cierta manera los maltrata y sí, ya tenía la reputación de ser un autor severamente cruel o severamente cínico cuando se trataba sobre el lector. Yo no he leído El arcoíris de la gravedad, pero tengo entendido que es su magnus opus, es conocida como de su mejor obra o su obra de mayor reconocimiento. Y bueno,
ganó el Book Prize, ¿no? En Estados Unidos, el Arcoíris de la Gravedad. O sea, Correcto, ganó el National Book Prize, Book Award en la década de los 70s y desde entonces Pynchon ha sido conocido como el tipo de escritor postmodernista que se burla de sus personajes y a la misma vez del mismo lector. Pero aún así, en Contraluz y en Al Límite encontré, quizás también porque venía preparado pensando que iba a leer a un autor postmodernista que estaba realmente buscando la manera de confundirme o la manera de hacerme pasar un rato muy difícil con la novela. Pero entrando con estas expectativas, a mí me sorprendió ver por lo menos gramos de humanidad, sí. especialmente en la relación entre padres e hijos. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Dahlia Rideout y Meryl Rideout. Me pareció que era una relación muy tierna. Había cierto... Favorito, por cierto. ¿Cuál? Dahlia es mi personaje favorito, es el que más me gusta. Y, o sea, no me gusta ninguno de los Travers, quizás el que más me gusta es Kit, pero sin duda mi personaje favorito es Dahlia. O sea, es un personaje muy, muy rico. Estoy totalmente de acuerdo. Dahlia pasa de ser como una pistolera a una bailarina y es científica o es la hija de una científica, hace como, sí, viaja por todo el mundo. A mí también me cae muy bien Dahlia. Y una de mis escenas preferidas de la novela es una escena muy, muy confusa y es una de esas escenas en donde tuve que leerla y después volver hacia atrás y volver a leerla. El misterio me llamó mucho la atención. Kit y Dahlia se conocen en un bote de vapor que viaja de los Estados Unidos a Venecia. Y... A mí me pasó lo mismo. Sí. Explícalo, pero a mí me pasó lo mismo. Están en el Atlántico, perdón, sí, exacto, están en el Atlántico, están en un bote de vapor que viaja hacia Venecia. Kit y Dahlia se conocen, hay como una conexión, como que se llevan bien, y un día Kit baja hacia la planta baja del bote de vapor. Cuando sube de regreso, está en un barco de guerra. El bote de vapor se dividió por algún tipo de refracción de luz. Está muy bien, pero dicen que la novela trata mucho con la idea de la bilocación, de que todos... Y de la luz, exacto, y de que todos estamos en dos sitios a la vez y que hay dos universos paralelos que están simultáneamente funcionando uno al lado del otro. Entonces, Kit baja hacia la planta baja y cuando trata de volver a subir buscando a Dahlia, ya está en otra parte. El bote se dividió. Ese bote en otra dimensión era un barco de guerra y Dahlia se quedó en el bote, en el buque de vapor y buscaba a Kit y Kit había desaparecido e incluso había un par de personas que no sabían ni quién era, como si hubiese cambiado de dimensión por completo a un universo en donde Kit no existía y así se separan y Kit termina en el Medio Oriente y Dahlia termina en Venecia. Esa es una de las primeras referencias que se hace en la novela hacia esta idea de que todos estamos compuestos por luz y que la materia misma es como totalmente subjetiva. Sí, de hecho, una de las cosas que he leído estos días era que, y es verdad porque volví al libro y es cierto que lo dice, que los barcos se construyeron de forma separada, pero que en un momento dado se fusionaron y que en el momento que el barco recibe la orden de que tiene que ir hacia Marruecos, creo que es, bueno, hacia la costa africana para guerrear, pues entonces es cuando se despierta el buque guerrero y Kit tiene la mala suerte de estar en una de las partes que se separa y Dahlia pues está en la zona de pasajeros, aunque creo recordar que incluso hay accidentes, entre comillas, accidentes tontos cuando pasa lo de la separación, porque claro, estaban coexistiendo en un mismo espacio y en un mismo lugar. Y al leer esta crítica, o sea, me ha hecho reflexionar también sobre Los chicos del azar y creo que también se podría decir que ellos están en otra dimensión todo el rato y que ellos entran y de hecho hay un momento en el libro hacia el final en el que ellos son conscientes de que han entrado en otra dimensión y no saben dónde están y luego al final del libro no saben si consiguen volver a su realidad o no, o sea, que ya hablaremos del final, pero que no sabemos si ese final está teniendo lugar en la misma realidad que han empezado el libro, por lo que se entiende. Y claro, él va jugando con todo esto. De hecho, hay una trama entera del libro que se llama Bilocación. Bueno, supongo que tiene esta traducción en castellano, ¿verdad? Que juega con la refracción y incluso con la refracción real de las personas, o sea, de dividir a las personas en dos personas exactamente iguales, que creo que es una de las ideas más locas que tiene el libro, que es algo que se estudió realmente en su momento, que se creía que sí que podía existir, porque es una de las cosas que hablamos, que Pynchon utiliza muchas teorías que existían en ese momento y momentos históricos que también sucedieron, pero que lo entrelaza con su trama, que claro, como es tan loca, piensas, bueno, no puede ser real, pero lo buscas y
si realmente existió. O sea, cuando hay la primera teoría de la éter, cuando se está investigando la luz, que luego pasa a estudiar la calcita esta de Islandia, que es la que luego utilizan para dislocar a las personas y convertirlas en dos, por decirlo de algún modo. Y claro, es un juego que precisamente por eso, ¿no? Se conoce también esto como la metahistoria. Metaficción historiográfica. Claro, o sea, es porque utiliza muchos tipos de datos, aunque yo creo que este libro claramente no se puede catalogar como historia alternativa porque hay muchos elementos de fantasía, ¿sabes? Así como en El hombre en el castillo no hay momentos de fantasía, sino que realmente es una historia alternativa que puede estar muy evolucionada a nivel tecnológico, por decirlo de algún modo, pero que hasta cierto punto todo encaja en la realidad. Este claramente no, o sea, son cosas que se estudiaron, pero que Pynchon las llega a desarrollar como si llegasen a funcionar, y es eso con lo que juega con esta locura. Y de hecho, he leído otra teoría que también me ha hecho muchísima gracia, como si viniese del propio Pynchon, no sé si la habrás escuchado, de que otra de las cosas con las que juega Pynchon es con el tiempo, claramente, y que en la novela realmente, después de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo está muerto. ¿La has leído? O sea y que los viajeros que van saliendo a lo largo del libro, pues son los que están intentando volver para que la Primera Guerra Mundial no llegue a pasar, que es una de las luchas constantes a lo largo de todo el libro, de evitar que la Primera Guerra Mundial suceda, aunque luego sucede súper rápido, ¿no? Pero bueno, que no consiguen detenerlo. No he leído la teoría per se, pero en el puro final hay una oración, un personaje explícitamente dice, el mundo en realidad se acabó en 1914 y aquí nadie sabe que estamos muertos, pero todos estamos muertos, todos fallecimos ya y el mundo siguió adelante. Lo cual es interesante porque es algo que también menciona mucho Alan Moore en su novela gráfica Prometea, pero bueno, eso es otro tema. Me gusta mucho el humor, o sea, no hace falta. Sí, coincidió de que me estaba leyendo Contraluz a la vez que me estaba leyendo From Hell de Alan Moore, y claro, salían, como se ambientan más o menos en la misma época, pues salían también las teorías estas de los cuaternistas y el éter y demás. Digo, bueno, está saliendo los dos, o sea, existe de verdad. Además lo busqué en su momento en internet y es algo que en su momento pues que despertó verdadera curiosidad y de algo que pudiese existir realmente. Y bueno, ¿por qué no? No, hay muchas cosas que no sabemos del mundo que la física todavía no ha descubierto. La novela juega mucho con esta idea de los dobles y de la bilocación. Lo primero que se me viene a la mente es el personaje este del doctor, porque hay tantos doctores chiflados, hay como una colección de doctores chiflados, y iba por la mitad de la novela y me sorprendía el hecho de que seguían apareciendo más y más científicos chiflados, y seguían apareciendo otro y otro y otro, y de repente hay estos dos doctores que son enemigos y Cretino espía a ambos, uno se llama Renfru y el otro se llama Henfru, y resulta que son la misma persona, pero literal, pero físicamente son dos. Lo explican al fin y al cabo de que son dos personalidades, pero son una misma persona que a veces se separa y a veces se vuelven a juntar y vuelven a formar una persona y se separan y se vuelven a juntar, pero en realidad Renfru y Henfru, que son anagramas uno del otro, son la misma persona. Y toda la novela ha sido como... Británico y el otro vive en Alemania, con lo que el enfrentamiento aún es más gracioso y es algo que le vuelve loco, ¿no? Porque dice, cuando luego al final se da cuenta de que son la misma persona, dice, pero ¿dónde me he metido? Porque claro, cuando llega a Gran Bretaña y entra en esta organización que busca las 22 figuras del tarot y que es como una búsqueda sin sentido, como mucha parte de la novela, ¿no? Que los personajes están buscando algo que ni siquiera ellos saben que son, ni siquiera los que tienen objetivos claros, como es el caso de los Travers, que quieren vengar a su padre, ni siquiera ellos saben lo que están buscando, y que al final, o sea, su búsqueda termina en el sitio menos esperado. Sobre todo desde la generación de ese personaje. O sea, a mí eso me pasa con muchos personajes que nunca hubiese pensado que terminasen así. Yasmín es uno de ellos, que por cierto no me gusta nada. Así. A mí no me gusta nada su personaje. O sea, quiero decir, en el libro está bien reflejado y creo que es uno de los personajes más contradictorios en todos los planos, tanto en el sexual como el objetivo de la persona, pero es que no me gusta como persona, ¿sabes? Las decisiones que toma, no estoy de acuerdo con ninguna de ellas, porque creo que Riff es el último hermano Travers con el que creo que tendría que haber terminado Yasmín, ¿no? Es muy extraño que Riff haya terminado la novela con Yasmín, estoy totalmente
totalmente de acuerdo. Y me parece que sí, los personajes son excesivamente contradictorios. Y la verdad es que desde un punto de vista personal, yo no podría, es decir, no me llevaría bien con ninguno de estos personajes en la vida real. Estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto de que a dónde coloco mi empatía cuando estoy leyendo, con qué personaje me puedo relacionar yo. Muy difícil en esta novela, casi imposible, pero desde un punto de vista con un brazo de distancia, mi personaje preferido puede ser el mismo narrador. O sea, es decir, disfrutaría mucho conocer a Pynchon en la vida real, por otro lado, ¿no? O sea, una conversación con él tiene que ser espectacular, porque una de las cosas que leí que me hizo muchísima gracia, claro, que una de sus características es que no quiere aparecer en público y que para hacerse feliz a su hijo, pues hizo las 2 intervenciones en Los Simpson, que su personaje sale con una bolsa en la cabeza para que no se vea su cara. Antes de volver a la novela, me gustaría también añadir una pequeña anécdota. Apenas terminé de leerla, me puse a buscar, bueno, información sobre Pynchon y si encontraba algún artículo sobre él en línea, o encontré que Pynchon ha escrito una reseña para una novela en toda su vida, y esa novela es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Lo sé, sí, ya lo sabía, porque además Gabriel García Márquez me gusta muchísimo, he leído la mayor parte de sus libros. Y bueno, o sea, es que la literatura de Gabriel García Márquez es también un poco loca, ¿no? Tiene sentido de que si hace una reseña sea para él, aunque quizás hubiese tenido más sentido en 100 años de soledad que Amor en tiempos del cólera, que sí que es cierto que también tiene su toque de locura, pero me hizo muchísima gracia que hubiese sido para él, la verdad. No me había fijado, claro, como entonces todavía no me lo había leído, el libro de Thomas Pynchon, pues tampoco le di importancia al nombre del autor al leer la reseña. Por supuesto, cuando uno piensa que sería, es decir, por lo menos yo pensé, pues qué extraño, Thomas Pynchon es de Nueva York y Gabriel García Márquez es de Colombia, Aracatá. Mi respuesta incluyó un poco de disonancia cognitiva, pero claro, como acaba de mencionar usted, las novelas de García Márquez son novelas bastante locas. Nosotros en Latinoamérica lo vemos todo como muy místico y muy espiritual y muy precioso, pero me puedo imaginar cómo en Europa se puede ver como algo, ¿qué está pasando aquí? Es decir, son novelas extrañas, sin lugar a dudas. Bueno, es que Gabriel García Márquez, aparte de ganar el Nobel en su momento, creó un género propio con 100 años de soledad, y entonces, claro, por eso tiene sentido de que le hiciese la reseña. También es cierto que hay muchos autores de este estilo, pero que lo eligiese a él, no sé, que también por edad, ¿no? Porque quizás son más o menos de la misma quinta y antes de recluirse, quién sabe, a lo mejor tenían contacto. Muy posible, ¿eh? No lo sé, o sea, esto no está verificado en ningún lado, No. pero sí que es cierto que tienen más o menos la misma edad, que los dos, o sea, se hicieron famosos relativamente pronto, y al escribir un tipo de literatura semejante, aunque no sea exactamente igual, lo más probable es que se conociesen. Es cierto. Bueno, ahora que mencionó que Gabriel García Márquez bautizó el realismo mágico, estaba leyendo un poco sobre todos los géneros que incluye esta novela. Encontré algo que se llama el realismo histérico. A Thomas Pynchon, al igual que a David Foster Wallace y al otro autor que no he leído, que se llama Don DeLillo, en The Guardian escribieron un artículo a principios del siglo XXI donde los clasificaron a todos como maximalistas, que era como lo contrario a un minimalista. Y bueno, y en vez de buscar la prosa al estilo de Haruki Murakami, donde solamente quiere describir que hay una manzana en la mesa, los maximalistas, esa manzana tiene cualidades tetradimensionales. Quizás tendría que generar un género propio, ¿sabes? Junto con Wallace, y que estén los dos en un altar por separado al resto de escritores del mundo, porque es lo que te digo, que yo ya había leído muchos, porque una de las cosas que te descoloca de contraluz quizás es la cantidad de personajes que hay, porque muchos de los escritores postmodernistas pues sí que hacen esta deconstrucción de la narrativa, por decirlo de algún modo, pero se centran en un único personaje que es el protagonista, y sí que interacciona con otros personajes que son personajes secundarios que pueden tener más o menos importancia, y avanza y retrocede sin avisarte que está avanzando y retrocediendo, o en sus pensamientos o en el tiempo, y no te avisa. Pero al tratarse de un único personaje, quizás te lo tienes que releer, pero es más fácil de entender. De hecho, uno de mis libros favoritos, El cuento de la criada, es así. Cuando te lees el libro no tiene nada que ver con la serie, porque es todo desde el punto de vista de la protagonista,
claro, como está sola en su habitación, va conectando de un recuerdo a otro y de un pensamiento a otro sin desconectar en ningún momento y sin saltar en ningún momento. Y para mí otro maestro de este género es Kazuo Ishiguro, el ganador del premio Nobel en 2017 creo que fue, que saca un libro cada mucho tiempo, pero cada libro que saca es una obra de arte, tiene una forma de escribir muy, muy bella. Los libros también son muy locos, pero es eso que se centra en uno o dos personajes. Claro, en Contraluz hay tantos y salta tanto que hay más inputs cuando lo estás leyendo, por mucho que releas, de lo que puedes digerir, o sea, ya sin entrar en toda la parte que es de pura matemática, que solamente un matemático o un físico podría entender, sino que tienen 1300 páginas, pero es lo que dices tú, que no se entretienen las descripciones, como Murakami, que también tiene muchísimas páginas, sino que suceden muchas cosas en muy poco tiempo y tienes que releerlo para saber qué te está diciendo. Claro, eso está claro que Pynchon lo hizo queriendo. Ahora, ¿sabe Pynchon a dónde va él? Porque yo creo que tampoco lo termina de saber, ¿sabes? Y que quizás en algunos puntos sí, pero en otros ni él llega a entender dónde han ido algunos de sus personajes. O sea, no sé qué piensas tú, pero a mí me da esa sensación cuando lo estoy leyendo, que hay momentos que son tan locos que es imposible que ni siquiera él lo entienda. Simpatizo 100% con su comentario, pero a la misma vez le doy crédito a Pynchon. Yo creo que ya soy no me puedo llamar pinchoniano, pero los pinchonianos que todavía no han leído suficiente del autor, pero sí pienso que Pynchon está consciente de lo que está haciendo. Es decir, su novela es laberíntica, es difícil de leer. En una página los personajes pueden cambiar de escena unas 3 o 4 veces. Pynchon tiene también la tendencia a cambiar de escena durante la mitad de un diálogo, donde está siguiendo una conversación entre dos personajes y de repente la siguiente línea no le pertenece a esa última conversación, sino a otra. Es laberíntico, es muy difícil. A la misma vez, sí siento que él ya ha creado un estilo y se ha vuelto casi sinónimo con él. Esa es una de mis teorías. Tengo 2 teorías detrás de el estilo. Yo la leo esa, que dices tú también, hay muchos que coinciden con tu opinión, de que tiene un propio estilo y que solamente él lo entiende. Bueno, para mí, o sea, él es un genio, independientemente de si él sabe dónde va todo, creo que la mayor parte sí, lo que está claro es que es un genio, porque si no, no sería capaz de escribir con tantos estilos distintos como escribe a lo largo de este libro. Mi segunda teoría en torno al estilo de Pynchon, bueno, esto es algo personal, no sé si él quiere que sus novelas se estudien. Yo también creo que ese es el tipo de novela que si uno le pone una regla, uno puede conectar bastante puntos. Y lo logra, a cierta manera, pues porque se han escrito 2 guías de lectura para Contraluz. Contraluz es un libro que tiene 14 años y ya se han escrito 2 guías de lectura y hay un wiki entero que describe cada capítulo en detalle. La gente que lee Pynchon no solamente lee Pynchon, sino que lo estudia. Yo en lo personal no le recomendaría a nadie que se siente a leer Pynchon, al menos de que sea una persona obsesiva en cierta manera. Yo tampoco. Sí, no es una novela que recomendaría, pero sí sigue siendo una novela que interesa simplemente por el mero hecho de existir. Como mencionó usted anteriormente, Pynchon es un genio que puede escribir esto. Y por el simple hecho de que el tipo pueda hacerlo, vale la pena que lo haga. Llegamos a ese tema un poco más adelante, pero sí tengo un leve presentimiento de que será bien reconocida con los años. Tiene valor de entretenimiento, a pesar del hecho de que es difícil, a pesar del hecho de que es compleja. La suma de sus partes no logra completar lo que yo llamaría una novela perfecta, pero una novela de este tamaño es imposible que realmente sea perfecta, pero contiene tanto valor de entretenimiento. Por ejemplo, yo le encontré tanto valor de entretenimiento al nivel de página por página. Quizás no entendía ciertas secciones y antes de leer la novela leí una guía sobre Pynchon que recomendó que cuando uno lea Pynchon uno no necesariamente tiene que entender todo lo que está escrito, que Pynchon confunde adrede y que Pynchon es un tipo que aplica demasiada teoría científica y matemática a sus propias novelas. A mí me parece en realidad que sí, que es complejo, prolongado, críptico y estresante incluso, pero no me parece que la novela sufre de algo que, por ejemplo, encuentro yo en otros libros por posmodernistas norteamericanos, como los de Foster Wallace, que también me encanta La broma infinita y los cuentos de Foster Wallace, pero cuando uno lee una novela como de 1400 páginas y uno no siente que uno está avanzando, eso puede desalentar mucho al lector. Por el otro lado, este libro nunca me hizo sentir que no estaba avanzando. El problema era el opuesto.
Pynchon despliega, como mencionó usted anteriormente, una sobrecarga de información, tanta información que cuando me perdía el argumento original, normalmente no estaba muy lejos de donde quedó mi atención, estaba como a 3 párrafos por encima, pero en esos 3 párrafos sucedía tanto que, bueno, era muy difícil simplemente mantener como una línea argumental. No sé si con Contraluz Pynchon esté tratando de alcanzar una meta en particular con su lenguaje que esté de alguna manera relacionada a la novela y su temática. Puede ser meramente estético, pero a la misma vez como la trama trata con temas de metafísica me parece que Pynchon está de cierta manera tratando de conseguir que el lector piense de otra manera. Incluso si estuviese escrita de una manera sencilla, como yo creo que esto ya mencionaste anteriormente, yo creo que seguiría siendo un enigma. Y un pequeño... Tendría el doble de páginas, ¿eh? O sea, si estuviese escrito de forma sencilla, necesitaría muchísimas cosas. También creo que es bueno, supongo que compartes mi opinión, que es un libro que con la relectura, al cabo de un tiempo, seguro que gana. Porque encontrarás más matices y hay tanta información y Pynchon creo que juega con eso en saturar al lector para que necesite una relectura y seguramente es un libro que con la relectura gana. Yo seguramente me lo volveré a leer dentro de muchos años en el que mi experiencia vital sea muy distinta a la que tengo ahora, que es cuando realmente ganan los buenos libros, cuando lo lees en diferentes épocas de tu vida porque siempre entiendes cosas que no. Pero también es cierto que en su búsqueda de algo metafísico, como dices tú, o lo que él busque o no busque, porque es algo que creo que nunca sabremos porque él nunca revelará, lo que hace es acotar, o sea, sus lectores de una forma muy drástica, porque claro, este libro, ¿a quién va destinado? A muy pocas personas, es como si prácticamente escribiese para él mismo. Para mí la genialidad es que consiga vivir de sus libros, aunque también leí que la familia Pynchon es una familia muy vieja de Estados Unidos y es una familia muy rica, o sea que seguramente tampoco vive solamente de sus libros, pero es eso, porque en algunos de los comentarios que recibí en mi vídeo, claro, me decían, estos son autores pretenciosos que buscan solamente un público concreto. Y en parte tienen razón, ¿no? Porque está claro que cuando escribes este tipo de libro, no lo escribes, ya no te digo para el gran público, pero es que ni siquiera para el pequeño público, sino para una pequeña parte de este pequeño público y para que los expertos en literatura se vuelvan locos y empiezan a hacer teorías y dentro de 100 años se sigue hablando de tu libro y que aún no tengan la solución porque la única solución la tienes tú. Entonces nunca se va a encontrar una solución por parte de los pinchonianos, por muy expertos que sean en Pynchon, y yo creo que él juega con eso. Y cuando reduces tanto tu público objetivo, pues en cierto modo también te estás boicoteando a ti mismo, ¿no? Porque no estás cumpliendo con la función del libro en sí, que es que la gente te lea. O sea, los libros se publican para que se vendan o los cojas en una biblioteca y se lean y la gente disfrute con tus libros, porque si no escribes para ti mismo y no publicas. Para mí Pynchon tiene estos problemas y entiendo las reacciones. Yo en cierto modo las comparto y en cierto modo no, pero lo que sí que está claro es que va reducido a un grupo de personas muy pequeño. 100% cierto. Por otro lado, una de las particularidades que disfruté de la novela es el hecho de que, bueno, como mencionó usted anteriormente, es una novela que tiene un público muy reducido y juega con muchos géneros narrativos de una manera muy extraña. Es decir, es una novela de vaqueros, pero no es una novela de vaqueros. Es una novela de espías, pero no es una novela de espías. Es decir, no puede uno sentarse a esperar que los héroes luchen en contra de unos villanos, o ni siquiera un camino narrativo coherente. Aún así, a mí en lo personal me encanta la fantasía y me encanta la ciencia ficción y crecí con una dieta de fantasía y de ciencia ficción, lo que se denomina como cultura baja. Y me encantan los cómics y los extraterrestres y los robots y los gigantes y los videojuegos y me encantan. Pero cuando leo ese tipo de cosas, no me siento bien. No puedo evitar sentirme mal. Y yo sé que es como algo snob por parte mía. Puedo ver en la pantalla grande el producto corporativo más desalmado de la historia y disfrutarlo al 100%. Es decir, me encantan las explosiones y John Wick y todo eso. Pero, bueno, John Wick es genial en realidad. Pero es que me ha hecho mucha gracia la referencia. O sea. Claro. Pero cuando me siento a leer ese tipo de cosas, incluso cuando incluye un arco narrativo de 3 actos
y siento que el autor está realmente escribiendo para ser adaptado o está escribiendo específicamente como para que le compren los derechos de su novela. En el primer acto muestra una pistola y en el tercer acto alguien dispara una pistola y incluye todos estos elementos que eventualmente se adaptan. Eso a mí no me gusta en la literatura. Cuando lo leo me siento mal al respecto porque siento que la intención del autor es llegar a ser adaptado. Aún así, me encantan ese tipo de cosas. Entonces, cuando leí Contraluz, una de las cuestiones que más me llamó la atención de Contraluz o que yo más aprecié de Contraluz es el hecho de que estaba leyendo un libro que sentí que trascendería, es decir, estaba leyendo un libro que no me hizo sentir que estaba gastando mi tiempo, un libro que quizás le encontraría subtexto y texto y podría sacar una discusión al respecto o un diálogo al respecto con otra persona como está sucediendo en el presente. Y a la misma vez era una novela con aeronautas y fantasmas y ladrones y organizaciones secretas y espías y vaqueros y magos y científicos locos y Tesla y rayos láser y viajes en el tiempo. Es una novela con batallas entre duendes en el centro del planeta y ciudades ocultas en el desierto y, coño, sería más fácil hacer una lista sobre las cosas que no suceden en la novela. Quizás precisamente por eso es tan densa y digo, tampoco no es que no me gustase, porque es lo que te digo, que solamente hay partes concretas que se me hicieron muy, muy pesadas y otras que me gustaron mucho. En concreto, la segunda mitad creo que es mucho más dinámica y porque ya has cogido también a los personajes y empiezan a entrecruzarse entre ellos. Sigue siendo muy loco, pero se te hace mucho más ameno que la primera mitad, que parece mucho más densa, porque de hecho toda la primera mitad es donde salen todos los matemáticos, de hecho. Y hay la locura esa que pasa cuando Kit precisamente termina en el buque de guerra, que cuando están en Oriente Medio termina en una especie de sitio donde se refugian los matemáticos a quien nadie quiere y que sus teorías no son seguidas. Y parece que están en un campo de refugiados. Y es una de las escenas que me parecen más graciosas, ¿no? Porque al fin y al cabo este mundo de los físicos y de los matemáticos es un mundo muy cruel y que cuando tu teoría se ve completamente descartada o pierde peso, te aíslan en otro sitio y parece que ese sitio es en el que mandan a los matemáticos y a los físicos aislados y que tienen que vivir de mendigar a otras personas. Y me hizo muchísima gracia porque claramente, o sea, es una metáfora, ¿no? de lo que sucede en la vida real. Como esto justo está más o menos en el medio, porque ya es después de que se haya ido de Göttingen, donde está con los matemáticos, y ha sucedido también todo lo en Estados Unidos, que estaba cuando estaba en Yale. Y es cuando empieza, para mí, a coger ritmo la novela y se empiezan a entrecruzar los personajes más protagonistas, porque sí que es cierto que hay más de 100 personajes, pero estarás conmigo que importantes, así que tengan más relevancia, hay unos 15 quizás, no son los 100. 100%. O sea, es más, muchas sinopsis que aparecen en línea sobre la novela describen la novela como una historia de venganza. Los hermanos Travers están buscando a los que asesinaron a su padre, Webb Travers. Webb Travers era un anarquista, o puede que sí, o puede que no, era un anarquista heroico o legendario que se llamaba el Kid Slunger Kid, que utilizaba dinamita para acabar con el sistema opresor de las minas de Colorado. A Webb lo asesinan y Riff y Frank emprenden un viaje para vengarse. Y esa venganza en realidad nunca se cumple, pues asesinan a uno de ellos, a Sloat Fresno, pero Duz Kindred, que se casa con Lake, que es la hermana de los Travers, desaparece y termina viviendo en Los Ángeles y participando en orgías secretas. Sí, pero termina condenado a muerte. O sea, al final del libro termina condenado a muerte porque, como te decía, esto es meta YouTube, ¿no? Porque lo hemos hablado antes de empezar a grabar, que me he leído un resumen de cada capítulo del libro y me he estado 2 horas, o sea, así de largo y denso es el libro. Es cierto que al final de todo intenta atacar a Liu y, bueno, lo cogen y es condenado a muerte, por lo que al final, entre comillas, la venganza se cumple, aunque no sea a manos de los Travers, aunque creo que sí
sí que he leído, como tú, en muchos sitios de que esta es la sinopsis del libro, pero es que creo que está muy, muy equivocada, porque no creo que para nada sea la trama, la venganza, ni siquiera dentro de los hermanos Travers. Porque sí que es una cosa que todos siguen, pero realmente quien sigue esto es Riff, porque Kit pasa completamente y Frank se ve envuelto, o sea, porque de hecho es él quien mata a Deus, pero es por simple casualidad, porque se lo encuentra en su camino y dice, pues bueno, te mato. Pero realmente no es la venganza, y al fin y al cabo, fuese Webb el padre o no, este mítico anarquista que ni siquiera en el libro se tiene claro si se trata únicamente de una persona o de muchas, sí que es cierto que él había puesto muchas bombas y había dinamitado muchas cosas y había matado a gente, pero creo que dentro de la familia, del núcleo familiar, su relación con sus hijos no era estrecha. Para mí no es algo que haga que los hijos quieran vengar la muerte de su padre. Es algo que se genera en la novela, pero que no tiene, para mí no tiene una consonancia, por lo que te digo, porque él tenía a la familia como tapadera, por decirlo de algún modo. Entonces, era el anarquista y utilizaba a su familia como tapadera para que no sospechasen de él, pero él siempre estaba fuera y cuando estaba en casa solamente se preocupaba de sus hijos para enseñarles a utilizar la dinamita, pero no para actuar de padre. Entonces, pues por eso para mí la historia esta de la venganza no tiene nada que ver, y quien diga eso es alguien que no ha entendido nada de lo que ha leído. Tiene que ser muy difícil armar algún tipo de sinopsis coherente alrededor de la novela que involucre algún tipo de historia, porque son tantas tramas laberínticas que se entrecruzan y que cambian con cada capítulo o con cada sección. Me parece que los personajes de Pynchon sufren de una inverosimilitud, pero creo que es adrede. Me parece Sí. que Pynchon está jugando más con arquetipos o con conceptos. Me llama la atención el hecho de que mencionó el asesinato de Sloat Fresno, el colega de Deuce, el asesino, uno de los asesinos de Webb. Es cierto que Frank lo encuentra de una manera muy aleatoria, pero si no me equivoco, y usted que acaba de leer el resumen quizás me puede corregir, la escena que le antecede ese, o el momento que le antecede al encuentro entre Frank Travers y Sloat Fresno, Frank en ese momento está huyendo porque él estaba trabajando de lo suyo y estaba un poquito desconectado de la venganza, pero en un momento dado se entera de que están yendo a por él por ser el hijo de Webb. Y entonces empieza a huir, termina en México, luego sale de México, y cuando está saliendo de México, a alguien le dice dónde está Slow y va allí y se lo encuentra y casi lo mata por casualidad, porque en realidad estaba él más a punto de morir que el otro, o sea, por eso, y él es una reflexión que tiene a lo largo de la novela muchas veces de que fue una mera casualidad y que me dio la suerte en que él sobreviviese y fuese el otro el que muriese. Que los dos asesinos son personas despreciables, y de hecho la parte que menos me gusta de la novela quizás es toda la relación que hay entre los asesinos de Webb y la hija, Lake. Ahí está como el aspecto severamente cruel de Pynchon. Es Pynchon realmente siendo lo más cínico posible. Estoy totalmente de acuerdo que es. Pero no sé, es que claro, no puedo juzgarlo de esa manera, pues, porque moralmente hablando, claro, moralmente hablando no hay una luz o algún tipo de esperanza o humanidad en la novela. Pero sí, ese tipo de decisiones son como completamente... A la decisión que me refiero es la hija de Travers se termina casando con el asesino de su padre y terminan teniendo como una relación, un ménage à trois. O sea, una relación de trío con un tío que ni siquiera se asea, o sea, que apesta. O sea, es algo tan inverosímil y utiliza el sexo de una forma tan sucia a lo largo de toda la novela, no únicamente con Lake. Pero una de las cosas que más me molesta de esta trama es el hecho de que los hermanos asumen que por el hecho de que Lake haya huido con uno de los asesinos, aunque no queda claro en ningún momento de si Lake, cuando huye con él, tiene claro de que sea el asesino de su padre, o sea, se deja en el aire. Sí que es cierto que su madre le avisa de que se cree que puede ser el asesino de su padre. Yo creo que Lake en ese momento no lo digiere y luego sí se da cuenta de que es el asesino de su padre, pero aún sabiéndolo, ¿cómo se la puede culpar a una hija de quien su padre ha pasado completamente y que además echó de su casa siendo adolescente? Porque la echa de su casa porque él cree que se está prostituyendo, pero no se está prostituyendo en realidad, porque dice que pierde la virginidad en su noche de bodas. O sea, no puede perder la virginidad y haberse estado prostituyendo. Es que este era un error de la sinopsis, y me acuerdo porque a mí me chocó muchísimo cuando echó a Lake
de casa, y luego en el momento en el que dice que pierde la virginidad con Deus. Y entonces, claro, no había estado perdiendo, o sea, prostituyéndose en su momento. O sea, ¿qué respeto le puedes estar guardando a este padre que no ha actuado como padre y que encima te dejó en la calle sin nada? Por lo que encuentro muy cruel por parte de los hermanos decidir que a ella también tienen que matarla. Especialmente por parte de Riff, que es quien más insiste en que es una traidora y que hay que matarla. Es cierto, como que desde un punto de vista meramente moral, los personajes de Pinchon son todos unos grandísimos hijos de puta. No puedo evitar interesarme quizás por la intención del mismo Pynchon. Es decir, Pynchon en esta novela, obviamente, el mal, si se puede dividir el bien y el mal, y el bien ni siquiera no es ni tan bueno y el mal es muy, muy malo, el mal termina ganando, pues, como que el universo, según Pynchon, es una mierda. Y el verdadero villano de la historia, que es Scarsdale's Vibe, lo termina asesinando su propio cómplice y era el momento, es decir, está Riff, Kit y Yasmin, están persiguiendo a Scarsdale's Vibe en Viena, finalmente lo encuentran, lo van a matar, es como que el momento decisivo y aparece Foley Walker, el tipo que ha estado al lado de Scarsdale's Vibe durante toda la novela, saca un revólver y lo mata. Es como Pynchon robándole esa satisfacción al lector, pues como que, es decir, me lo quitó a mí, pues por lo menos, pero A mí no, ¿eh? a usted no. No, porque es algo que esperaba, o sea, que estallase en cualquier momento, porque primero, o sea, recordemos cómo ha llegado ese señor ahí, o sea, es que Scarsdale, o sea, su padre compró durante la guerra civil, creo que fue, ¿no? O sea, que a él le tocaba ir a la guerra y lo que hizo, pues lo que hacían en muchos países, no solamente pasaba en Estados Unidos, que la gente muy rica pues pagaba para que fuese otro en el lugar de su hijo a la guerra. Y este señor es el que fue a la guerra por Scarsdale Vibe. Y luego cuando volvió, después de que le hubiesen disparado, que se estuviese a punto de morir, porque seamos sinceros, Scarsdale Vibe, hay un momento que dice aquí que quiere que él sea su heredero porque todos sus hijos son tontos. Pero él no es muy listo tampoco. O sea, porque quien le hace ganar todo el dinero que tiene es Walker, no es él. O sea, él sigue los consejos de su doble, por decirlo de algún modo. ¿Y hasta qué punto puedes estar viviendo en la sombra de otra persona sin que eso te termine generando odio? O sea, sí que desde el punto de vista del lector puede ser que, claro, están buscando todo el rato terminar con Scarsdale y que luego venga otro y te robe tu momento culmen, pero es que también es el momento culmen de él. Y a mí me generó mucho más tranquilidad de que fuese él quien lo matase que no los Travers. Qué buena manera de ponerlo. La verdad es que tiene toda la razón, es cierto. Los arcos del personaje en realidad se resumen a Riff termina siendo una especie de mendigo, Frank termina cuidando a la familia de Riff, Kit alucina por un rato y cuando termina de alucinar se encuentra de regreso en París y Dalia está ahí y todo parece que termina... Ese final me encanta, pero a propósito. Después podemos llegar allá, pero me encanta la idea esta de que todo el mundo termina como que con un hogar. La Primera Guerra Mundial, que era lo que estaban tratando de detener por un rato a través de la organización secreta de Cretino, con la ayuda del tarot y religiones pitagóricas. E incluso los chicos del azar, o sea, en un principio también intentaban evitar esta catástrofe, o sea que yo creo que en realidad más que la venganza, el objetivo de la novela en todo momento es evitar la Primera Guerra Mundial porque significa el fin del mundo, o como mínimo el fin del mundo conocido. Ya podemos debatir de si realmente están todos muertos o no están muertos, pero lo que está claro es que el tema principal es evitar la guerra. Luego hay muchísimas otras subtramas, eso está claro, pero que el objetivo que tienen los que tienen referentes de jefes que buscan algo es esto y la anarquía frente al capitalismo, no más que la venganza. Y que creo que demoniza muchísimo el capitalismo e idealiza el anarquismo, aunque los anarquistas son personajes sucios también, pero claramente, o sea, se inclina por unos que por otros, porque ni unos son tan buenos ni los otros son tan malos. Es cierto, el anarquismo, según Pynchon, está muy por encima del capitalismo. Él obviamente no gusta mucho del Partido Republicano y está muy en contra de la extrema derecha. Eso lo había visto en la otra novela también, pero aquí como que lo lleva a un extremo un poco más
más allá de lo familiar, especialmente considerando el hecho de que la mayoría de los protagonistas, pues la familia Travers, son asesinos que obviamente utilizan dinamita para cometer actos terroristas, y ahí es donde Pynchon está esperando que que el lector deposite su empatía. La Primera Guerra Mundial forma como parte del horizonte durante toda la novela, es como el evento inevitable. A través de los chicos del azar, me parecía muy interesante que se encontraban con estos personajes que se llaman los intrusos, que eran como estos viajeros en el tiempo, y los viajeros en el tiempo resultaron ser muertos, personas que Sí, murieron durante la Guerra Mundial, sí, que sí, sí. viajaban atrás y trataban de prevenirla con la ayuda de los chicos del azar. Eso me pareció muy, muy gracioso, muy, muy interesante. Uno de mis personajes preferidos en la novela, bueno, los chicos del azar todos son geniales, pero había un personaje que se llama Miles Blundell, y Miles Blundell era como el vidente del grupo. Era el tipo que podía conversar con los intrusos, podía hablar con fantasmas. Cuando uno le mostraba un mapa a Miles Blundell, un mapa muy corriente, él podía ver otras cosas que los demás no podían ver encima del mapa. Me interesaba mucho la idea esta de la evidencia, pues, o cómo la novela mezcla la ciencia con el misticismo. Es decir, siento que Pynchon estaba tratando de explicar quizás que existe esto, o una idea tan etérea como el éter, o como que todos somos uno, o que la luz lo compone todo, ideas mágicas o místicas que en realidad se pueden encontrar también en literatura oriental, y él trata de mezclarlo a la vez con conceptos científicos, conceptos matemáticos y conceptos e ideas mitológicas. Creo que él está tratando de llegar a la idea esta de la trascendencia. La novela trata con muchas cosas a la vez, y la novela está tratando de decir muchas cosas a la vez, pero creo que si se puede conectar la mayor cantidad de puntos posibles, creo que el tema por el que trazan todas las historias es la trascendencia. A través de la ciencia o a través del misticismo, evitar, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial a través de manipulación del tiempo, a través del cuatertonismo, el vectorismo, a través de la ciudad mística del Shambhala. Estos personajes están tratando de huir de una realidad para encontrar otra en donde todo sale bien, es inevitable, siempre se siente que todo es inevitable, y al fin y al cabo Pynchon menciona en numerosas ocasiones a el amor como una fuerza más grande que las 333.000 versiones de Brahman, un personaje de la religión hindú. Entonces describe el amor como esta fuerza mística mucho más poderosa que todo lo demás, y creo que llega a la conclusión, de cierta manera no muy explícita, de que el amor termina siendo la trascendencia más real de todas, o la única trascendencia posible, en cierta manera. Pues ninguno de los personajes consigue lo que está buscando, ninguno de los personajes realmente logra su objetivo inicial en lo absoluto, pero todos, de alguna manera, o por lo menos los principales, terminan con una especie de consuelo. Creo que al fin y al cabo Pynchon ofrece consuelo de cierta manera. Y es cierto que Riff y Yasmin, ¿cómo coño terminó Yasmin con Riff? Si Riff es como Exacto. O sea, cuando al principio parecía que fuese completamente lesbiana, o sea, que fuese completamente homosexual. O sea, ¿cómo pasas de un punto a lo otro? Porque Reed representa, o sea, lo más macho de lo macho, ¿sabes? O sea, es la descripción perfecta del típico personaje superhombre en las películas del oeste, o sea, por decirlo de algún modo. Y que Jasmine termine con este perfil, pues me parece muy, muy extraño. Y volviendo a lo que estabas comentando de Miles, me has hecho recordar un momento que me gustó mucho de la novela, que es justo cuando una de las veces que están atracados en el suelo los chicos del azar, y Miles se va por su cuenta y se encuentra con uno de los dos viajeros del tiempo, y están justo en Flandes, y le dice: aquí es donde se termina todo, ¿sabes? Y es donde muere el mundo. Y es un momento que, claro, o sea, si tú sabes un poquito de historia, entiendes a lo que está haciendo referencia. Y como ya allí ya se ha dicho desde el principio que están intentando evitar una catástrofe, ahí ya te está indicando que quizás ahí es cuando se muere el mundo, no solamente de forma metafórica, que es como lo puedes interpretar, porque indudablemente la Primera Guerra Mundial, o sea, marcó un antes y un después, porque acabó con las principales monarquías y estados monárquicos de Europa, como mínimo, que pasaron a ser democracias incipientes, y fue un cambio trascendental. Pero en el libro parece indicar, y según muchos intérpretes, de que se trata de una muerte literal del mundo, como decimos, de que realmente todos están muertos y están intentando volver hacia atrás para que eso no llegue a suceder. Incluso sale Ferdinand, o sea,
que es como empieza la Primera Guerra Mundial, con él muriendo. Claro, no lo había pensado hasta ese límite, hasta ese punto, lo había leído como una especie de metáfora, pero tiene toda la razón, es cierto. Se puede leer como algo literal, en donde los personajes realmente fallecen todos en 1914 y se acaba el mundo y todo lo que sigue después es la vida que sigue, pues, en cierta manera. En los últimos pasajes de la novela, Dalia está en París y describe a París después de la guerra, en los años 20, dice, ahora está lleno de norteamericanos y fantasmas, más fantasmas que norteamericanos, hay muchos fantasmas. Y me pareció muy interesante, pues exacto, donde eso es una manera muy literal de explicar o de señalar hacia la teoría que está compartiendo en este momento, ¿no? Y si te fijas, además, o sea, el 95% del libro es la llegada a la Primera Guerra Mundial, pero luego cuando están en la Primera Guerra Mundial, todo sucede muy rápido. O sea, es que ni siquiera se ven las batallas, porque todo se refiere gracias a, bueno, cuando Riff y Yasmine están con su hija de mendigos huyendo de las batallas, pero no se llega a ver lo que está pasando, porque el último gran evento que se ve en el libro quizás es la explosión que hay en Rusia, o sea que eso pasó de verdad y que fue, creo que fue en 1908, y a partir de allí se empieza a precipitar todo y la Primera Guerra Mundial ni siquiera se ve pero de forma muy indirecta, se ve muchísimo más la Revolución Mexicana que fue antes, y se ve con muchísima más profundidad, pero realmente la Primera Guerra Mundial pasa como algo muy etéreo y se precipita el final del libro de golpe. Y luego ya termina con el pasaje de los chicos del azar, que es algo ya totalmente fantasioso, porque termina en una ciudad, una nave voladora que se termina convirtiendo en una ciudad y viven en el cielo, ¿no? O sea, es... Me encanta. Me encanta, sí, ¿qué puedo decir? Pero sí, es cierto, la Primera Guerra Mundial casi ni se trata en la novela, todo revoluciona alrededor. Me parece que el título en inglés en particular, Against the Day, en contra del día, no solamente en contra de la luz, pero en contra del día, luchando en contra del destino. El día D, por decirlo de algún modo, ¿sabes? O sea, no es el día D de la Segunda Guerra Mundial, sino el día D de que todo termina. O sea, todo termina, exactamente. No queda claro de dónde sale el título, porque además, como ya sabes, o sea, que esta novela no se publicitó y salió en Amazon así de forma fantasma, y solamente salió el título con una sinopsis que había escrito Pynchon y que Amazon pensaba que era un troll que lo había hecho y lo sacó. Y luego fue la editorial y le dijo, no, que es cierto, es cierto. Y lo volvieron a poner. Y claro, o sea, y es que ya la génesis de esta novela es tan rara que es imposible que no genere toda esta distorsión temporal, por decirlo de algún modo. Esa es una historia muy interesante. A mí todavía me llama la atención el hecho de que Penguin no creó ningún tipo de publicidad para la novela. Me pregunto si habrá sido una decisión de Pynchon, todavía lo pienso. Pero bueno. Yo creo que sí. O sea, que más de la editorial, porque claro, por la editorial dices, bueno, quizás es tan extraño que no me interesa gastarme dinero en publicidad porque me voy a gastar más dinero en publicidad que libros se venderán. Pero yo creo que tienes razón en lo que hablamos de que es más decisión de Pynchon, porque es un señor muy extraño, porque hasta el 2014 creo que fue, no permitió que sus libros se transformasen en ebooks. O sea, no quería que existiesen en el mundo electrónico. Y Penguin lo estaba presionando para que sí fuese, porque claro, o sea, a nivel electrónico se gana, bueno, dicen las editoriales que únicamente representa un 10% de las ganancias. Yo creo que es más, o sea, sinceramente, no creo que solamente sea un 10%, pero dicen que únicamente es el 10% y lo estaban presionando para eso y finalmente cedió, pero él no quería que pasasen de lo físico a lo metafísico, por decirlo de algún modo, y quieras que no, o sea, tiene relación con el contenido de sus novelas, ¿no? Es algo que me sorprendió muchísimo. Y de hecho es algo que me sorprendió cuando en su momento aparecieron todas las novelas electrónicas, que fue justo cuando yo las puse en mi lista de Amazon y pensaba, ¿cómo puede ser que novelas que tienen tantos años, o sea, porque claro, las primeras novelas de Pynchon tienen años, estuviesen tan caras en formato digital, cuando lo normal es que cuando pasan 1 o 2 años, el precio del formato digital baja muchísimo, pero con Pynchon no, y es por eso, porque las acababan de sacar. Usted me contó que tenía un libro que se llama Las 1000 novelas que uno tiene que leer antes de morir, ¿es cierto? Sí, Y sí. allí se encuentra Claroscuro. Sí, si quieres lo voy a buscar, o sea, Vale, sí, perfecto, por favor. lo vemos. Yo todavía no lo puedo creer, así que... Es este libro, Ajá. es la mil y un libros que hay que leer antes de morir, y en concreto hay 3 novelas de Pynchon y están...
Claroscuro, El arcoíris de la gravedad y La subasta del lote del 49. Sí, ¿cómo lo Sí. sabes? Ah, va. Creo que sí, o sea, te lo estoy diciendo de memoria, pero juraría que sí. Sí, son estas tres. Y para que, o sea, todo el mundo vea que está aquí, Ah, wow, no lo puedo creer. Impresionante. Se me puso de broma. este libro, o sea, a mí me gusta mucho cuando me lo compré porque esta es la última edición, aunque ya tiene unos años. No están los libros comerciales que te puedes esperar, sino que están los mejores libros de la literatura en sí, no comerciales. Y la verdad es que aún no me he leído ningún libro que no me guste de aquí. Me han gustado mucho, sí, sí. O sea, Pynchon, aunque no me lo hubiesen recomendado, lo más probable es que me lo hubiese terminado leyendo por el simple hecho de que está en este tocho, que es casi como tu libro de Contraluz, y es muy interesante. O sea, son 20 euros muy bien invertidos. Había mencionado anteriormente el suceso de Tunguska. Mi parte preferida de la novela fue esa. Es decir, todo el capítulo dedicado al suceso de Tunguska fue para mí alucinante. Yo no tenía idea ni siquiera de qué se trataba hasta que lo busqué en Wikipedia. Y esa es una novela que requiere Wikipedia, pienso yo. Por lo menos Sí. yo estuve muy pegado a Wikipedia durante toda la lectura. Estuve muy contento de hecho porque eso me encanta. Me encantan las novelas enciclopédicas, las novelas que me obligan a hacer un poco de investigación. La verdad es que eso lo encontré muy entretenido. Entonces averigué sobre el evento de Tunguska, el suceso de Tunguska, que es un fenómeno inexplicable que en 1908 sucedió en Siberia. Una explosión espontánea acabó con un bosque entero en Siberia, un bosque siberiano. Todos los árboles quedaron perfectamente partidos por la mitad. Hubo una gran bomba de luz en el aire y desaparecieron alrededor de 3 personas que nunca encontraron. Y la novela le dedica una significativa parte al suceso de Tunguska y se presencia de muchos puntos de vista y Sí. ofrece también muchas opciones. También regresando a la idea esta de que nada es concreto y todo tiene como 2 versiones o 3 o 4 y la refracción de la luz no es una refracción óptica, sino que es literal. Entonces, una de las teorías es que fue un rayo de Tesla, que Tesla estaba probando una máquina y que la máquina accidentalmente lanzó un rayo por un portal y cayó en Siberia. Otra teoría es de que es una bomba que viajó desde la Primera Guerra Mundial hacia 1908 y explotó en Tunguska en 1908, un par de años antes de que comenzara la guerra. Y hay miles de teorías, pues, y bueno, la teoría oficial a la que más le dan validez es que un meteorito se desintegró en la atmósfera y que el impacto del meteorito, aún así, o el impulso o la inercia del meteorito causó básicamente la desintegración de este pequeño espacio, porque hay incluso un cráter en Sí, que Siberia. sigue estando allí y no ha vuelto a crecer. O sea, esto estamos hablando ahora de la realidad, que conste. O Sí, sea, sí, que ¿no? a día de hoy sigue existiendo este agujero gigante allí en medio que nadie sabe cómo ha sucedido, que si hubiese pasado en una ciudad, pues habría acabado con toda la ciudad, porque es difícil de definir sin verlo. Yo este evento sí que lo conocía porque me gusta mucho el misterio y entonces es un tema que es muy recurrente en este tipo de programas, porque claro, o sea, no se sabe qué pasó. O sea, sí que en la realidad también, o sea, la tesis más aceptada es la del meteorito, aunque hay que indicar que no se encontraron restos del meteorito, pero sí un cráter gigante, todos los árboles partidos y que siguen así. O sea, que es algo a un sitio al que nadie se acerca, aunque ya no era un sitio habitado, pero que se trata de hectáreas y hectáreas y hectáreas, porque Siberia es una parte del mundo muy, 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 muy grande. Y esto sucedió en una de las partes más recónditas de Siberia y que es algo que se vio desde los sitios poblados, o sea, la luz esta que produjo el impacto se vio desde los sitios más poblados. Por eso me hace mucha gracia que, como tú dices, pues que se ve desde la perspectiva de todos los personajes. O sea, de todos los personajes ven eso y que quizás no se ve, o sea, no se lee en el mismo punto del libro porque a veces pasan varias páginas antes de que se vea desde el punto de vista de otro personaje, pero es un evento que es cierto que le dan muchísima importancia y que bueno, que es uno de los eventos más misteriosos que sucedieron en esta franja de 20, 30 años que coge el libro y que no se puede explicar y que no creo que se llegue a explicar nunca, a no sé que se descubra el viaje en el tiempo, ¿no? Pynchon tiene ahí como un gen muy relacionado a la paranoia. La intención de la novela no es necesariamente confundir, pero
ofrecer muchas alternativas ante lo que es cierto o no es cierto. Es decir, como habíamos mencionado anteriormente, hay ilusiones, ilusiones mágicas que parten a las personas en la mitad, a la misma vez las personas a veces se vuelven a unir, a veces no, viven vidas separadas. Parece que los chicos del azar tienen una vida en los cielos y a la misma vez tienen homólogos en la tierra. Hay un párrafo durante la sección de Tunguska desde el punto de vista de Kit, donde Kit ve a dos pájaros y el narrador describe esos dos pájaros, puede que no estén ahí, pero hay un escarabajo del otro lado del planeta y ese escarabajo está específicamente situado, no otros dos pájaros, un escarabajo, está situado específicamente al otro lado del planeta para que Kit en ese preciso momento pudiese ver esos dos pájaros. Es decir, no hay ninguna relación entre los dos pájaros y el escarabajo desde un punto de vista totalmente lógico y objetivo, pero Pynchon está haciendo esa conexión. Pynchon está diciendo, los dos pájaros que vio Kit no necesariamente están ahí, puede ser una ilusión, y la ilusión es producto no de otros dos pájaros del otro lado del planeta, sino un escarabajo. Y me llama la atención esa idea de que Pynchon está tratando realmente de explicar lo inefable o lo etéreo de una manera bastante efectiva, por lo menos desde mi punto de vista. Es decir, si le damos contraluz a un loco, el loco la puede explicar lógicamente. Quizás sí, o sea, de hecho, yo creo que también esa es una de las razones de que como científico real elija a Tesla, porque Tesla es uno de los personajes más misteriosos que existe, porque incluso cuando murió aparecieron los hombres de negro en su casa y se llevaron toda la información sobre sus experimentos. Y de hecho hay también el experimento Filadelfia, no sé si lo conoces, que desapareció un barco entero y la tripulación del barco y volvió a aparecer al cabo de un tiempo. O sea, que no te creas tú que lo que dices del rayo de Tesla con un portal sea algo tan descabellado, porque en la mitología de Tesla hay muchas cosas y de hecho una de las cosas que estaba investigando Tesla era lo que se conocía como el rayo de la muerte, que fue lo que dio la idea para la estrella de la muerte en Star Wars. ¿Tiene parte preferida en la novela? Yo acabo de mencionar la mía por eso. En general, como te he dicho, o sea, mi parte favorita es la segunda parte, sobre todo la parte en la que Riz y Yasmín están huyendo, o sea, se van encontrando con toda la pobreza, toda la destrucción que está ocasionando la Primera Guerra Mundial, y a la vez, por otro lado, Frank, que está viviendo lo mismo en la Revolución Mexicana, junto con la exmujer y el hijo de Riz, del que se acaba haciendo cargo. Creo que es un paralelismo que es muy, muy chulo. Pero aparte de esto, es lo que te digo, que tiene para mí pequeñas perlas y pequeños momentos de perfección que me gustan muchísimo, como lo que te he comentado de cuando Miles habla sobre todo esto de Flandes. Después también toda la historia de Dahlia me gusta muchísimo. No puedo elegir un pasaje más o menos largo, como dices tú, porque claro, el evento de Tunguska pues coge a muchos personajes y es muy largo dentro del libro, pero sí que tengo estos pequeños momentos que me encantan. Aparte del final, o sea, el final de cuando los chicos del azar encuentran su contrapartida femenina y se dan cuenta que en lugar de buscar la juventud eterna, que es lo que pretenden buscar a lo largo de todo el libro, que la felicidad se encuentra en crecer y madurar y en dejar de ser estos personajes arquetípicos de los libros de aventuras y humanizarse. O sea, que tienen que humanizarse para poder vivir, que hasta ese momento no habían estado viviendo. Yo creo que a pesar de que Pynchon se puede calificar como un escritor pesimista, creo que este final, en este sentido, no lo es para nada, sino que al final, y además al final el mundo, creo que es difícil en el mundo ser optimista, porque la realidad te da muchas hostias, por decirlo de algún modo, entonces creo que es más realista que pesimista, por decirlo de algún modo. Que el optimismo en las novelas crea un globo de irrealidad que únicamente es posible en la literatura o en el arte, pero no en el mundo real. Y no creo que Pynchon sea pesimista en este sentido, a pesar de que sea calificado por la mayor parte de la gente como pesimista. Perfecto segue, porque yo no sé si, yo no sé si, yo no sé si Pynchon en sí es pesimista o optimista, porque no he leído suficiente del autor para saber si él es, y si, como dice usted, la mayoría de los críticos apuntan hacia el pesimismo. Pero a mí me parece que Contraluz es una novela optimista. Es decir, yo la categorizaría como optimista.
especialmente por el final. No solamente el final de Los Chicos del Azar, pero el hecho de que Kit se encuentra en Ucrania, está en Ucrania y empieza a alucinar y extraña a Dalia, ya no está a su lado, y de repente empieza a alucinar y aparece de regreso en París y se encuentra frente a un personaje que se llama Lord Overlunch, y Lord Overlunch le dice, ¿estuviste en Shambhala? Y él dijo, yo no estuve en Shambhala, estaba en Ucrania. Y dice, no, estuviste en Shambhala. Y le muestra una postal y le da una lupa, y Kit mira la postal y se encuentra a sí mismo, y era una postal de Shambhala por alguna extraña razón. Y ahora Kit está en París y Lord Overlunch le dice, te voy a presentar a una amiga mía, se llama Dalia Rideout, y él dice, wow, estoy aquí en el universo en donde está Dalia. Y Pynchon cambia el tiempo de su narración para hablar sobre vectorismo. Lo voy a leer si no le molesta. Lo que dice es lo siguiente en español. La novela está excelentemente bien traducida. Bien hecho, Vicente Campos. Quería mencionar Vicente Campos, aplausos. Está súper bien traducida. Sí, exacto. Muy bien hecho. He leído traducciones muy malas, entonces por eso aplaudo que no lo haya leído. 100%, exactamente. Yo también he leído traducciones muy malas y esto tiene que ser muy difícil de traducir. La traducción es excelente, es excelente. Uno tiene que estirar la imaginación para entender quizás de dónde venían ciertas partes, pero en general es extraordinaria. Bueno, dice, para explicar el viaje de Kit, imaginemos un vector para ellos que atraviese lo invisible, lo imaginario, lo inimaginable, transportándolos sanos y salvos a este París de la posguerra donde los taxis, veteranos abollados del mítico Marne, ahora solo llevan a amantes y alegres borrachos, y una música al son de la cual no se puede desfilar, suena sin parar toda la noche, en los bares y bals musets, para los bailarines que siempre estarán allí, y las noches serán lo bastante oscuras para cualquiera visiones que transpiren por ella, y que ya no serán quebradas por la luz desplazada desde el infierno. Un vector que atraviesa la noche hasta una mañana de pavimentos regados, pájaros que se oyen por todas partes pero no se ven, olores a horno de pan, luz verde filtrada, un patio todavía en sombras. Y es como un pasaje totalmente poético y bonito sobre y optimista, y es lo que estábamos hablando. Exacto. O sea, y la canción, o sea, la canción anterior, porque la estaba leyendo ahora, también lo es, ¿sabes? O sea, no es... Es totalmente algo cotidiano o sea, que busca un final feliz, entre comillas, o sea, no feliz de que satisfaga, que busque la satisfacción del lector, porque, o sea, el culmen para los Travers era lo que hablábamos, el asesinar a Skarsdale, que no se produce, pero que Kit, porque a mí me entristeció mucho cuando leí que Dalia y Kit se separaban, ¿sabes? Pero luego este final es muy optimista porque sin duda para mí Kit es mi personaje favorito de los hermanos Travers y Dalia es mi personaje favorito. Entonces, a pesar de haber tenido esta época agridulce en que se han separado y demás, pues se terminan encontrando en París de esta forma mágica, por decirlo de algún modo, porque al fin y al cabo Shambhala es algo también con lo que juegan continuamente, que no llegas a saber en ningún momento si ninguno de los personajes ha llegado a Shambhala o no, porque incluso cuando los están buscando los chicos del azar, parece que su viaje se ve frustrado antes de llegar a Shambhala, ¿no? Y entonces, claro, este final dices, bueno, quizás sí, ¿no? Que encuentran el Shambhala, y el Shambhala no es tanto encontrarlo, sino lograr salir de él después, para encontrar la felicidad. El Dalai Lama actual ha hablado sobre el Shambhala, porque el Shambhala tiene tradición hindú y tradición budista, y hoy en día él ya ha dicho que, sí existe, pero existe en la mente de todos. Entonces, cuando Kit viaja al Shambhala a través de una alucinación, me acordé de su interpretación budista de que quizás Shambhala es como una especie de espacio iluminado. Y claro, lo que le sucede aquí al final es un Deus Ex Machina muy conveniente, pues, porque es como que, estabas acá y ahora estás, es decir, no se lo ganó de ninguna manera, pero aún así sí me parece que la novela ofrece refugio en lo trivial, considerando el hecho de que la novela no tiene mucho de trivial, todo parece ser súper exagerado, hiperbólico, exagerado, multiplicado por 1000, y de repente cuando muestra estos momentos, escribe la luz verde filtrada o el olor a pan, yo creo que la frase refugio en lo trivial es una frase que quizás plagié de aquí porque creo que la leí un número de veces. El hecho de que la novela termine con los hermanos Travers encontrando todos una especie
de final feliz o una especie de momento de humanidad. Es decir, Frank termina cuidando a su hijo, cuidando al hijo del hermano. El hijo del hermano finalmente conoce a Riff y Riff incluso le dice como que no me tienes que llamar papá, Frank fue el que te cuidó, yo no soy tu papá es Frank, hermano de Riff. La abandonó al fin y al cabo, sí. Lo abandonó, exactamente. Y todo queda muy como ambiguo y todavía hay como un toque de humor o ironía cruel porque Estrella y Yasmin puede que comiencen un amorío también. Sí, eso, mira, a mí es que es uno de los problemas que más me crea Yasmin, ¿sabes? Esta ambigüedad y sin sentido y relaciones amorosas que crea. Es uno de los personajes más ambiguos porque recordemos que también atraviesa paredes. O sea, hay un momento que atraviesa una pared que es con una locura total, pero con lo que has hecho me has hecho pensar que quizás Pynchon busca con esta novela que recordarnos a todos de que al final la felicidad está en saber encontrarla, ¿sabes? Porque muchas veces todo el mundo quiere buscar su felicidad en ambiciones, ya sean personales o sean en el ámbito del trabajo o de cualquier tipo, y que te vas poniendo metas tan altas, tan altas, tan altas, que es imposible encontrar. Te creas tus propias fantasías y tu propia irrealidad, y que necesitas un golpe duro para caer y darte cuenta de lo que tienes. Y que yo creo que esta es una de las razones de, por ponerte un ejemplo, la mayor parte de los astronautas que han salido de la Tierra y han visto la Tierra desde lejos y han visto la humanidad separada de ellos, cuando han vuelto han sido personas distintas y han valorado lo que tenían en el mundo. Personas que mueren durante un tiempo y ven la luz o no ven la luz, pero que cuando despiertan aprecian la vida de una forma muy distinta. O personas que han vivido experiencias extremas de guerra o lo que sea, que luego en lo más trivial y en lo más cotidiano es donde encuentran su felicidad y sentirse llenos, que eso es un problema endémico de la sociedad hoy en día, de que todos queremos mucho, 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 y quizás no necesitas tanto, sino lo que necesitas es entenderte a ti mismo y intentar ser feliz con lo que tienes, que quizás no necesitas todas las metas que quieres, porque al final ponerte una meta imposible es lo que te crea tu infelicidad. Y evidentemente que la infelicidad puede tener muchas fuentes, pero que mucha infelicidad actual viene de metas imposibles, ya sea impuestas por la sociedad o impuestas por ti mismo, creo que está claro, ¿no? Y creo que Pynchon en parte quizás, por lo que tú has estado hablando, que es la idea que me ha venido, que es una lección moral que intenta dar a los que llegan al final de la novela. Claro, tienes que llegar al final. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir, especialmente con la analogía. Me parece que cuando llegué al final, sentí que fue un viaje difícil, pero que valió la pena y sí cambió mi perspectiva. Puedo decir con toda confianza, por lo menos desde mi punto de vista personal, al final de la novela empecé a pensar en 4 dimensiones y ahora puedo viajar en el tiempo, pero no se lo dije. Pues vete al evento de Tunguska a ver qué pasó de verdad. Ya lo vi, fui yo. Viajando en el tiempo, pero ya pasó. Bueno, yo dejé ese cráter ahí. No me enteré. Y soy el abuelo de Tesla. Porque viajé en el tiempo, tuve relaciones sexuales con su abuela y estaba tratando de prevenir de que él naciera, porque me mandaron al pasado, pero accidentalmente lo hice porque está todo predestinado. Claro, o sea, el viaje en el tiempo puede ser determinista, o sea, que hagas lo que hagas, acabará teniendo el mismo resultado, o bien que creas realidades alternativas y que existen un montón de mundos paralelos con todas las decisiones que has tomado, que son las 2 líneas, ¿no?, que puedes escoger. Claro. Y creo que en este sentido, tú no sé cuando viajas, pero Pynchon está claro que es totalmente determinista, porque todo lo que intentan hacer sus personajes al viajar atrás en el tiempo no consiguen evitar el evento que están intentando evitar, que es que estalla en la Primera Guerra Mundial. O sea, que claramente tiene un concepto de viaje en el tiempo totalmente determinista. Una cuestión muy interesante de lo poco que sé de Pynchon, porque aquí, como dije, solamente he leído una novela anterior, pero la novela anterior a la que leí esta tiene un final muy parecido que también ofrece una especie de consuelo ante una situación imposible a través del amor y la familia y lo cotidiano.
Y lo que yo saqué de esa novela, que se llama Bleeding Edge, se llama Límite, lo que yo terminé sacando de esa novela, la recomiendo, sí, la recomiendo, yo creo que a usted le va a gustar. Si le gustó más o menos esta, le puede gustar. Te digo que seguro que me la termino leyendo, porque ya te digo que leeré más libros de Pynchon. Lo que ofrece Pynchon al final la moraleja es como que ofrece tantas teorías y tantas conspiraciones y tantos problemas y tantas situaciones laberínticas y ya hay como que tantas opciones sobre lo que está pasando y lo que pudo haber pasado y al fin y al cabo Pynchon dice, no importa, como que nada de eso importa. La novela, estas dos novelas tienen esto en común, que ambas terminan como que con algo cotidiano y de cierta manera no es que se ignore todo lo que le antecede, sino que apunta hacia lo que le antecede como insignificante. Es decir, Pynchon nos muestra en contraluz miles de distintas teorías y miles de dimensiones y maneras de ver el mundo a través de misticismo, matemáticas, ciencia, religión, miles y miles y miles y miles de conceptos e ideas y al fin y al cabo nunca ofrece una respuesta concreta, pues todo, al fin y al cabo, todo parece tener 2 o 3 o 4 versiones. No hay hechos, no hay absolutamente nada objetivo. Incluso los personajes, a pesar del hecho de que es cierto que no los humaniza, bueno, es porque los personajes a la misma vez también parecen ser como caricaturas, como personajes de alguna serialización o de alguna historia serializada, como los chicos del azar, viven en un universo de dos dimensiones, arrojan dinamita como una caricatura de El Correcaminos. Y bueno, todo se ata en estas últimas 100 páginas, que a mí también el final es, lo que más me gusta realmente es el final de la novela, en donde todo empieza a caer en un espacio cotidiano. Hubo esta tormenta, toda la novela estuvo esta enorme tormenta metafórica en el horizonte, que era la Primera Guerra Mundial, estos dos bandos de la ciencia como un beneficio para la humanidad y la ciencia como un detrimento para la humanidad, para la ciencia como un instrumento del mal, y al fin y al cabo la ciencia como instrumento del mal es lo que termina ganando, y los personajes cruzan esta tormenta de una manera muy etérea y muy rápida, como habíamos mencionado anteriormente, pero al fin y al cabo todo cae como que en su lugar, y están todos los personajes totalmente dolidos y todos han pasado por una experiencia muy extraña y obviamente cruel, pero hay una especie de consuelo, y eso que ni siquiera hemos llegado al verdadero final, el último párrafo de la novela, que es la descripción de esta ciudad en los cielos utópica, imaginaria, en donde viven los chicos del azar junto con las chicas del éter, que se han casado y han formado una familia y ahora viven esencialmente un universo paralelo en donde todo es perfecto y es como habíamos mencionado anteriormente, se parece mucho exacto. A Bioshock Infinite es que a mí me recordó a eso, cuando se empiezan a unir las diferentes naves y ellos mismos lo dicen, que se convierte en una ciudad totalmente autónoma de la Tierra y que ellos viven en sus nubes y en su mundo y no necesitan bajar a lo terráneo, que es curioso porque al fin y al cabo llegan a la misma conclusión que llegan sus contrapartidas en la Tierra, ¿no? De tener un núcleo familiar y encontrar la felicidad en las cosas pequeñas, pero que te llenan, si realmente te culminan el corazón, por decirlo de algún modo, aunque suene muy tierno, ¿no? Pero que realmente creo que es lo que quiere transmitir Pynchon al final. Por eso digo que no estoy de acuerdo con todos los que dicen que este libro es pesimista o que Pynchon es pesimista en general, porque como mínimo en este libro no creo que el final lo sea. Estoy totalmente de acuerdo. En ese mismo párrafo también incluye una cierta sección en donde el narrador menciona que los chicos del azar ya no se interesan por las aventuras terrenales, ya no les interesa la tercera dimensión, e incluso describen la tercera dimensión como un espacio que solamente sirve para repartir explosivos. Siempre estuvieron como muy interesados en la idea esta de entrar en el tiempo. El tiempo se escribe, por lo menos en mi traducción, el tiempo lo escriben con mayúscula la mayoría del tiempo, que valga la redundancia, pero los chicos del azar hablan sobre entrar a la cuarta dimensión, porque ahí es donde van a encontrar la inmortalidad. Al fin y al cabo, ya ni siquiera les interesa la tercera, sino que se quedaron en la segunda, que según mi propia interpretación es como el mundo del libro, pues. Y claro, como mencionó usted anteriormente, se casan con las chicas del éter y tienen una familia y crean este universo perfecto. Y bueno, me parece un final extraordinario. Me gusta la última línea también, no sé cómo será en inglés, en español es vuelan directo hacia la gracia.
Me gusta mucho. ¿Tiene algún último comentario? ¿Le gustó la novela al fin y al cabo? De hecho, o sea, yo empiezo mi vídeo diciendo que no recomiendo este libro a la mayor parte de la gente, pero hay partes de la novela que me gustan muchísimo, otras que no tanto, pero me gusta lo suficiente como para seguir leyendo libros de Pynchon y probablemente en un futuro, en otra etapa de mi vida, cuando tenga hijos y haya tenido otras experiencias vitales, seguramente me gustará volver a leerla para encontrar otros matices que en una primera lectura, al haber tanta información y tantos inputs, como decíamos, es imposible de digerirla por mucho que te releas párrafos, porque hay mucha información y a veces en un mismo párrafo o en una misma página y es imposible y necesita diferentes relecturas. Y por eso creo que Pynchon, como decías, en cierto modo, pues escribe para la posteridad, para que sea un libro analizado y para que dentro de 100 años este libro, que es atemporal, porque al fin y al cabo está escrito 100 años después de los sucesos originales en los que se viene a referir, está claro que no habrá caducado dentro de 200 años. Porque ya no se está basando en la tecnología que existe hoy en día, que es lo que puede pasar con muchos libros, que son caducos y que son hijos de una época. Yo también estoy de acuerdo en que la novela está escrita para la posteridad. Estoy de acuerdo en que en 200 años seguirá siendo relevante. A mí en lo personal me encanta. No quiero decir que no la quiero recomendar, se la voy a recomendar a personas que estén buscando un reto. Yo creo que es un reto que vale la pena. Normalmente la gente que busca una novela que es un reto prefiere leer algo así como Ulises de Joyce, porque Ulises de Joyce es un reto conocido. Entonces cuando uno lee Ulises de Joyce, uno puede decir que leyó Ulises de Joyce y más gente va a decir, wow, muy bien, leíste Ulises de Joyce. Si uno lee Contraluz, no hay muchas personas que conozcan, que sepan qué es Contraluz. Es decir, uno no puede presumir que leyó Contraluz porque a nadie le va a importar. Yo, sin lugar a dudas, seguiré leyendo el autor. Yo creo que Pynchon va a ser uno de esos autores. Yo voy a leer todo lo de Pynchon actualmente, pero tengo que ponerlo en pausa. También. Ah, sí. Okay, sí. Sí. Pero me va avisando cuando lea el límite, me avisa para hacer un episodio al límite. Vale. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic al botón ese que aparece en la esquina que dice suscribirse. Mil gracias a Mary por acompañarme aquí hoy. No olviden de pasear por su canal en Penny Line. Los enlaces se encuentran en la descripción. Esto fue Dialéctica. Adiós.